Buenos días, bienvenidos a una nueva plática de cómo aplicar Maple a diferentes problemas de dinámica del cuerpo rígido. Vamos a empezar abriendo una nueva hoja Maple, ¿sí? Y el problema, discúlpeme, vamos a abrir una hoja en modo de hoja de trabajo. Y como siempre hemos dicho, vamos a empezar primero con el título de la plática. Dejen buscarlo bien. Aquí está. Entonces, discúlpeme, tengo que aquí hacer algún cambio. Déjenme ponerlo aquí. Ahora sí. No lo había puesto en forma de texto. Ahora sí, ya lo tengo. Entonces, la plática vamos a resolver un problema del libro de Billy Johnston. El problema es el capítulo 15, el número 11. Entonces vamos a empezar indicando es la 9ª edición, es el capítulo 15 y es el número 11. Como ya saben ustedes, mi nombre es José María Rico y vamos a iniciar primeramente, como lo hemos hecho siempre, indicando restart. Si ustedes recuerdan, restart lo que hace es borrar todo lo que está en memoria, de manera que no tengamos ningún problema. Y vamos a usar la herramienta de la Toolbox, que vendría siendo como caja de herramientas, que se llama Linear Algebra. Ya saben ustedes que esa nos permite hacer muchas operaciones de producto vectorial, producto escalar, solución de sistemas de ecuaciones lineales, trabajar con matrices, vectores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a indicar cuál es el texto del problema. Entonces vamos a insertar una imagen, y para insertar una imagen ya lo tengo preparado. Vamos a buscarlo en uno de mis discos duros, esta dinámica 2. Entonces el problema es el 15-11, sin embargo tenemos que leer también el enunciado del problema 15-10, ¿sí? Entonces déjenme poner primero el problema a 15-10, ¿sí? Y déjenme leerlo libremente. Dice que el ensamblaje mostrado consiste de una barra recta ABC que pasa a través y está soldada a una placa rectangular DEFH. El ensamble rota alrededor del eje AC con una velocidad angular constante de 9 radianes por segundo. Y se sabe que el movimiento, cuando se ve desde el extremo C del eje, es en sentido antihorario. Determine la velocidad y aceleración del punto localizado en el rincón F. ¿Sí? Bueno, tengo que añadir, ahora sí, discúlpeme, aquí hice algo mal. Déjenme quitar esos huecos. Vamos a añadir ahora insertar la imagen que tiene el enunciado del problema 15-11. El enunciado del problema 15-11 nada más es el texto, no tiene ya ninguna imagen. Ahí está. En el problema 15-11 me dice que en el problema 15-10 ahora hay que determinar la aceleración del punto localizado en el rincón H
suponiendo que la velocidad angular es de 9 radianes por segundo, que es el mismo valor que tengo en el problema 1510. Supongo que también en este problema el movimiento cuando se ve desde el punto C es en sentido antihorario, pero que ahora en lugar de ser constante está disminuyendo a una razón de 18 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a iniciar indicando cuáles serían mis vectores, los vectores de posición que voy a necesitar. ¿Sí? Para eso voy a iniciar una nueva sección, y esa nueva sección les voy a indicar que voy a poner aquí los vectores de posición y también las velocidades y aceleraciones angulares. Ok, otra cosa que voy a hacer, va a ver que tenemos dos diferentes formas. En realidad hay muchas diferentes formas de calcular los resultados que me pide el problema, pero yo voy a usar dos. Por eso voy a calcular algunos vectores de posición que a primera vista no parecen ser necesarios. El primero que voy a calcular va a ser el vector de posición del punto C respecto al punto A. Para eso tengo que poner bastante cuidado en mi figura y darme cuenta que el punto C, visto desde el punto A, tiene una componente a lo largo del eje X de 350 milímetros, ¿sí? Positivos. La componente a lo largo del eje Y vendrían siendo negativos y serían menos 200 milímetros, ¿sí? Y la componente a lo largo del eje Z vendrían siendo positivos y serían siendo 200. ¿Ok? Ese es mi primer vector de posición. Voy a calcular también el vector de posición de H respecto de A. Ese vector de posición, de nuevo refiriéndome a la figura del problema, en la componente X tengo 350. En la componente Y tengo solo menos 100. Y en la componente Z tengo 200. Este es mi segundo vector. Voy a calcular un tercer vector que sería el vector de posición de H respecto de C. Y el vector de H respecto de C es muy sencillo, porque en la componente X es 0, en la componente Y es 100 milímetros, y en la componente Z también es 0. ¿Sí? Voy a añadir también los valores de la velocidad angular, no como vector, sino simplemente como escalar, que es igual a 9. ¿Sí? Y también voy a encontrar el valor de alfa, que puesto que el problema me dice que su velocidad angular está disminuyendo, en este caso sería negativo y sería menos 18. ¿Sí? Con esto completo mis vectores de posición. Entonces ahora voy a añadir un nuevo encabezado. Ese encabezado, y acuérdense que lo uso con el encabezado tipo 1. Voy a decir que ahí voy a determinar los vectores velocidad angular y aceleración angular. Es importante recordar que puesto que sabemos que visto desde el extremo C del cuerpo, el cuerpo rígido está rotando en un modo en sentido antihorario, entonces el vector velocidad angular, para expresar el vector velocidad angular,
eh, necesitamos un vector unitario que va del punto A al punto C. Okay. Bueno, entonces para eso tenemos herramientas que nos permiten hacer eso. Tenemos el vector R de C respecto de A. Entonces simplemente voy a calcular el vector que va U a C, el vector unitario que va de A a C, simplemente como el múltiplo escalar dense cuenta que Maple me permite no necesariamente completar el estatuto, me lo autocompleta. Entonces el vector escalar del vector de posición R de C respecto de A, en realidad dividido entre la norma del vector. La norma del vector R de C respecto de A. Aquí este 2 lo que indica es que estoy usando la norma euclidiana. ¿Sí? Y ese es mi vector unitario, que si ustedes se dan cuenta, déjenme aquí, quizás sea un buen momento para de nuevo incluir la figura nuevamente. ¿Sí? Voy a insertar la figura nuevamente. Ok, entonces dense cuenta que la componente X de mi vector unitario es positiva, la componente Y de mi vector unitario es negativa y la componente Z de mi vector unitario es positiva. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que tengo eso, entonces ya ahora sí puedo calcular mis vectores velocidad angular, que le voy a llamar omega empezando con mayúscula, y vendría simplemente el múltiplo escalar del vector unitario UAC por la magnitud de la velocidad angular. ¿Sí? Eso me va a dar un vector unitario cuyo dirección y sentido es el correcto. Y de paso, déjenme de una vez calcular el vector aceleración angular, que también vendría siendo de la misma forma el múltiplo escalar del vector unitario UAC por el escalar alfa. ¿Sí? Noten cómo el sentido de los vectores, la dirección es la misma, pero el sentido es opuesto. ¿Okay? Una vez que tengo eso, entonces ahora sí es momento de calcular precisamente lo que me pide el problema. Lo que me pide el problema vendría siendo vamos a calcular la velocidad del punto H. Si ustedes recuerdan de la parte teórica de las clases, debemos tener un vector necesitamos un vector de posición del punto H respecto a cualquier punto que se encuentre a lo largo del eje de rotación. ¿Cuáles podrían ser esos puntos? Pues podría ser el punto A, el punto C, podría ser el punto B, o quizás podríamos encontrar cualquier otro punto. Aquí dense cuenta que tengo, si ustedes se fijan, tengo a la hora que calculé mis vectores de posición, calculé el vector de posición de H respecto de A, de H respecto de A, que está dado por esta expresión,
Y también calculé el vector de posición de h respecto de c, que está dado por este vector de posición. No calculé el vector de posición de h respecto de b, lo podía haber calculado, no habría problema alguno. Esa sería otra opción. Una de las cosas, primero déjenme indicar eso, que dos buenas selecciones para estos puntos, para este punto, podrían ser el punto A o el punto C. Ya les comenté verbalmente que también podría ser el punto B. Es importante notar, déjenme aquí dejar un espacio para que sea más saludable. Es importante notar que el punto E, ¿sí? Que es el origen del sistema coordenado, no yace a lo largo del eje de rotación. Por lo tanto, el vector R de H respecto de, y dejen ponerlo con mayúsculas, no puede usarse. También es importante notar que en este caso el concepto de placa representativa de un cuerpo rígido sería muy difícil de aplicar. ¿Ok? Bueno, ok, entonces ya una vez que tenemos eso, entonces sí vamos a proceder a calcular la velocidad de h. Puedo hacerlo de las dos maneras que puedo hacerlo, sería calcular la velocidad de h, simplemente, si ustedes recuerdan, con un producto vectorial, en el cual mi primer elemento sería el vector velocidad angular, y después sería el vector de posición. En el primer caso vamos a calcular el vector de posición, vamos a hacer el vector de posición de h respecto de a. ¿Sí? El resultado, discúlpeme, tengo algo algo inesperado. Dejen ver qué fue lo que ocurrió. Tengo omega que está bien definido, tengo r de h respecto de a, aparentemente sí lo tengo, cross product, r de h respecto de a, solo que a la hora que no haya, aquí está r de h respecto de a. Déjenme hacer esto, ocasionalmente eso resuelve los problemas. Déjenme correr de nuevo mi hoja de trabajo, ¿no? En este caso no me lo está haciendo. Dejen ver cuál puede ser el problema. Tengo r de h, ya vi, r de h respecto de a, ok, aquí me faltó un igual. ¿Se dieron cuenta? Me faltó un igual, por eso no lo puse. Ok, entonces ahora sí ya me debe dar el resultado adecuado. Ahí está mi primer resultado. Vamos a repetir este cálculo, pero ahora usando el punto C. Entonces, esto sería el producto vectorial de omega por el vector de posición de h respecto de c. ¿Sí? El resultado, como era de esperarse, es el mismo. ¿Sí? Bueno, vamos, ahora discúlpeme, déjenme poner un pequeño comentario. El pequeño comentario es que ahora vamos a calcular la aceleración.
¿sí? Ok. Now, vamos a calcular. Podemos repetir de nuevo los mismos comentarios que teníamos aquí. Déjenme ponerlos otra vez. ¿Sí? Déjenme ponerlos otra vez aquí. Son igualmente válidos para la aceleración. Y ahora sí, vamos a calcular la aceleración del punto H. La aceleración de H se va a componer de dos términos. Primero es lo que se llama la componente tangencial, que sería el producto vectorial del vector alfa por R de H respecto de A. ¿Sí? Y después tendría la componente normal, que sería el producto vectorial de la velocidad angular, y después vuelto a calcular el producto vectorial de la velocidad angular por el vector de posición de H respecto de A. Cierro este paréntesis, creo que ya nada más tengo que ponerle punto y coma y tengo este resultado. Bueno, déjenme repetir este cálculo, pero ahora usando, en lugar del punto A, déjenme usar el punto C. Déjenme usar el punto C. Entonces voy a calcular en lugar de H respecto de A, va a ser H respecto de C. Y aquí sería H respecto de C. Ok. Si ustedes se fijan, el resultado es el mismo en ambos casos. Un comentario final que quiero agregar es el siguiente. Si ustedes estuvieran haciendo este problema manualmente, entonces dense cuenta que les convendría usar el vector de posición de H respecto de C por una sencilla razón, que el vector de posición de H respecto de C solo tiene una componente diferente de 0. Déjenme añadir finalmente ese comentario. ¿Sí? El punto C es la mejor selección, pues el vector de posición de H respecto de C tiene solo una componente diferente de 0. Ok, bueno, con esto terminamos esta pequeña plática que espero que les haya sido de interés y ustedes hayan aprendido cómo usar Maple en la solución de estos problemas que siempre son interesantes y que me permiten una visión de qué ocurre en la rotación alrededor de un eje fijo en una situación espacial, no completamente espacial, pero sí tenemos que el eje de rotación no está dirigido a lo largo de ninguno de los ejes coordenados X, Y y Z, lo cual hace ese tipo de problemas muy interesantes. Gracias.